Todo es basado del libro de Romanos capítulo 15. El título de este sermón es Una mente, una boca. Romanos capítulo 15, versículo 6. Que con una mente y con una boca glorifiquemos a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decirlo juntos para que unánimes a una voz, una vez más, para que unánimes a una voz en algún otro lugar. El apóstol Pablo dice, les digo a ustedes, hermanos, por el nombre de Jesucristo, que todos ustedes estén de acuerdo, que todos ustedes estén de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, pero que sean unidos con una misma mente y un mismo juicio. Primera de Corintios 1:10. Una misma mente y un mismo parecer. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, tenemos un dictador que dijo que nos iba a matar si estamos en desacuerdo con él. Unánimes a una voz. Es como un niño malcriado y que la mamá le dice siéntate y que no se sienta y lo forza a que se siente. Y le dice el niño, estoy sentado, pero en mi mente estoy parado. Y ese es el problema con las dictadoras. Quieres forzar a la gente y que hablen a una misma voz, pero no puedes tenerlos en un acuerdo. Así no trabaja, porque Dios mira los corazones y Dios quiere cambiar los corazones. La pregunta es, ¿cómo los cristianos pueden estar unidos, unánimes, en un mismo parecer? ¿Cómo puedes unir al débil con el fuerte? Nuestro hermano Chuck ha leído el capítulo completo de Romanos acerca del cómo el fuerte y el débil y cómo tienen que estar unidos. Alguna gente piensa que todo es pecado y que Dios está detrás de ellos, listo para regañarlos, para corregirlos. Mi esposa de esa manera creció y, y realmente la admiro porque nunca se ha revelado, ni siquiera con su boca. Nuestra hija nunca se reveló, pero con la boca tal vez argumentamos. Gracias a Dios por ello. Así que hay débiles que piensan que todo es pecado y solía llamar a mi esposa una legalista, pero otros pudieran ser muy libres. Pueden ser unánimes a una voz, el débil y el fuerte. Es posible. ¿Sabes? Cuando la película de Ben-Hur salió en los 1960, una película cristiana, todos aquellos iban al cine, pero la conciencia de mi esposa no la dejaba ir. Nunca fue al cine, nunca fue a los bailes, nunca tomó alcohol y no le hizo daño a nadie. Pero el problema es cuando este tipo de personas condenan a otros cuando lo hacen. Entonces sí, se convierte en pecado. Por el otro lado, sé de predicadores pentecosteses que es pecado beber vino o alcohol, pero después se convirtió al calvinismo y pasó de un lado a decir, vamos a ir de fiesta. Y lo dijo desde el púlpito. En mi opinión,
En mi opinión, ir de fiesta es mundano. Qué es algo mundano? Juan 4:4 dice, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otras palabras, cualquier cosa que sea mundana es amiga del mundo. Y cuando es amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿Podemos estar de acuerdo en lo que es mundano entonces? Son los bailes, alcohol, o tal vez ni nos interesa. Somos libres. ¿Podemos ser amigo del mundo, amigo de Dios al mismo tiempo? Ciertamente no es así. La Biblia es muy clara. Pero cada uno debe ser persuadido en su propia mente en lo que es mundano. Vamos a ver nuestra teología, por ejemplo, nuestras doctrinas. ¿Estamos de acuerdo en ellas? Hay muchos desacuerdos entre los cristianos en las doctrinas, pero hay algunas doctrinas en las cuales debemos de estar de acuerdo para ser salvo y para complacer a Dios mismo. En esas doctrinas todos los cristianos estamos de acuerdo, ¿sabes? Todos los cristianos estamos de acuerdo en ciertas verdades. Primera de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. La doctrina esencial del cristianismo está resumida en lo credo de los apóstoles o el credo nicena. Todo cristiano que tiene al Hijo y cree en estos credos. Negar estas doctrinas, estos credos, es negar al Hijo y no tener al Hijo. Y no ser salvo. Si negamos el credo de los apóstoles y el credo niceno, y la diferencia entre ellos dos es, el credo de los apóstoles no es muy claro de la doctrina de la Trinidad, así que tuvieron que tener otro credo donde toda la iglesia estuviera de acuerdo y especificara la doctrina de la Trinidad, de que Dios es tres personas, una esencia, tres personas. Todo aquel que tiene al Hijo cree en esto. Cada persona que es nacida de nuevo, cristiano, que tiene al Hijo, cree en el credo apostólico y en el credo niceno. Son cosas esenciales de la fe. Debemos de creer estas cosas para ser nacido de nuevo. Y nadie que tenga al Hijo puede negar estas doctrinas. Todos estamos de acuerdo en esto, pero podemos estar de desacuerdo en doctrinas menores. Vamos a llamarle los no esenciales. Hay esenciales que todos debemos estar de acuerdo para ser salvos, pero hay también temas no esenciales que pueden ser importantes, pero que podemos estar en desacuerdo, cristianos verdaderos en desacuerdo. Debatimos algunos temas, pero todavía podemos estar unánimes a una sola voz, aun cuando estamos en desacuerdo en temas no esenciales. La respuesta es sí, sí, si entendemos que uno puede estar bien en espíritu, pero débil en el entendimiento. Vamos a decirlo juntos, hermanos. Podemos estar correcto en el espíritu, pero débil en el entendimiento. Correcto en el espíritu o fuerte en el espíritu, débil en el entendimiento. Uno que está correcto en el espíritu nunca negará los esenciales, pero puede ser débil en otras doctrinas importantes, no esenciales.
Tienes que entender esto. El hombre siempre mira al exterior, lo que aparece, pero Dios mira el corazón. ¿Qué quisieras tener? ¿A alguien que está bien en el espíritu y mal en la cabeza? ¿O alguien que está bien en la cabeza, pero no bien en el espíritu? Déjame preguntarte de nuevo. ¿Qué preferirías? ¿A alguien que está bien en el espíritu pero mal en el entendimiento? ¿O alguien que está mal en el entendimiento en su cabeza pero bien en su espíritu? ¿Qué quisieras tener? ¿Qué quisiera tener Dios? ¿Qué prefiere Dios? Hay varios niveles de entendimiento. Así que en los esenciales, temas esenciales, hay que estar unidos en los esenciales. En las cosas no tan importantes, libertad para estar en desacuerdo, que podamos debatir. Así podemos estar unidos. Pero solamente porque para la doctrina no es importante para salvación, no significa que no es importante. Puedes argumentar, debatir con otros cristianos que están en desacuerdo en algunos temas importantes, pero no esenciales. Lo hago todo el tiempo y no hay razón para enojarse. Todavía podemos amarnos, todavía podemos estar unánimes a una misma voz. Jesucristo dijo que hay tres niveles de creyentes que tienen al Hijo y que tienen la vida. Tres niveles. Y Jesucristo lo dice en la parábola cuando dice, algunos dieron fruto a 100, otros dieron fruto 60 y algunos dieron fruto a 30. Ahora, ¿todos los que son salvos dan fruto a 100? No, hay algunos que dan fruto a 60, otros que dan fruto a 30. Todos tienen gracia, los tres niveles, pero algunos tienen más gracia que otros. ¿Condenamos a aquellos que no tienen tanto fruto solamente porque no tienen tanta gracia? Dios no lo hace, pero todos están dando fruto a diferente nivel. Todos son nacidos de nuevos, son cristianos verdaderos, han recibido una gracia especial. A algunos dan poco fruto, otros dan mucho como 100, otros dan más o menos unos 60. Y todos los cristianos son el mismo. Tienen la misma naturaleza. Son creados iguales, pero no terminamos iguales. Vi una entrevista con un hombre llamado Jordan Peterson y tiene este hombre un entendimiento que dice, no importa el tipo de gobierno que tienes, una monarquía, democracia, capitalismo o libertad, república, no importa el tipo de gobierno que tengas, solamente el 10% serán los mejores. Y sabes que esta es ley de la naturaleza, es la ley de Dios, es una norma creativa, es la manera que las cosas están. Solamente algunos tienen una gracia y todos los demás en otro nivel. Esa es la manera en que Dios así lo hizo y así será, porque dijo Jesucristo, tendrás a los pobres siempre contigo. Jesucristo tuvo la respuesta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Da y se te dará. Pero no puedes forzar a la gente a que dé. Eso está mal también. El gobierno no puede robarte para que le des a alguien que tenga menos. Pero aquellos que tengan mucho, que estén arriba, Dios les manda que den. Y Dios es el juez, no el hombre, no otros hombres. Amén. Creer en la soberanía de Dios es
un lugar confortante y pacífico en toda la creación. Y me encanta. Amo. Porque es fácil enojarse. Tenía un negocio de limpiar ventanas y me enojaba y me irritaba que la gente no hiciera bien su trabajo. Y el Señor me dijo, ¿estoy en control o no? Cuando empezamos a jugar el juego de y enojarse, es porque no creemos en nuestro corazón la soberanía de Dios. La gente cree en sus cabezas, pero no creen en lo práctico, que es lo que cuenta. Dios lo hizo. Confía en mí, dice el Señor. No te quejes, no te amargues. Tengo una pregunta. ¿Es pecado ser débil? Yo sé de las tentaciones de juzgar al débil y condenar al débil por ser débil. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice no. Más bien son también miembros del cuerpo, son los más necesarios. Los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Romanos 14:1, recibid al débil en la fe, dale la bienvenida, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, podemos debatir, podemos contender y debatir, sí, pero sin enojarse, porque los seres humanos no somos perfectos, vamos a admitirlo. No somos perfectos ninguno de nosotros. 100 cristianos los tendrías enfrente de ti y ninguno estaría de acuerdo hasta que Jesús venga. No sé si ángeles estén de acuerdo en todo. Tampoco, porque somos individuos con diferentes niveles de gracia, inclusive los ángeles. ¿Cómo podemos entonces obedecer el mandamiento de Dios de que no tengamos divisiones entre nosotros y ser unánimes y el mismo juicio, para que los escuchen y ser más hacedores que nada más oidores? No tenemos que juzgar de repente. No tenemos que. Es más virtuoso decir no sé que decir no, yo sé muchas veces. Así que, ¿cómo obedecemos el mandamiento de Dios? Tener el mismo pensamiento unánimes. ¿Cómo? La respuesta es el débil que evite juzgar y el fuerte evite mostrar orgullo. El débil que se evite de juzgar y el fuerte que evite mostrar orgullo sobre el débil concerniente a las cosas en las que no estamos de acuerdo. Buscamos las cosas que hagan paz, esas cosas sí buscamos, y las cosas que nos edifiquen el uno al otro. Sí, debatimos temas en los cuales no estamos tan de acuerdo, pero sin juzgar y sin mostrar orgullo sobre el otro. No te metas ni pises esa línea. Cuando juzgamos y nos mostramos orgullosos, ya perdimos. He predicado sobre este tema tal vez hace unos 10 años. Pareciera que nadie hizo caso. Pero luego un grupo de mujeres fueron de viaje y se enojaron de algún tema. Y nadie refirió este sermón. Y ella dijo, la iglesia
tiene el derecho de decirnos qué hacer y se referiría a mí con mi sermón. No, no tiene la iglesia el derecho, pero Dios sí. Dios claramente nos dice que no seamos piedra de tropiezo, que no festejemos en su cara cuando ellos piensan que es un pecado. O no me importa lo que piense otro, yo voy a tomar. Son débiles, no saben. Eso es mostrar orgullo. Y eso es pecado. Eso es cruzar la línea. Debemos de cuidarnos y preocuparnos de las conciencias de los demás. Dios nos manda rechazar a los que causan división. Espérate, esa es una cosa cristiana que hacer. Mira, lee Tito 3:10, está ahí en tu pantalla. Al hombre que cause división, después de una y otra amonestación, tienes que ser paciente, después de una y otra amonestación, una, dos veces, deséchalo. Esa es la palabra, deséchalo. ¿Es una cosa cristiana hacerlo? ¿Es la escritura inspiración divina? ¿Esta declaración viene del Espíritu Santo? Deséchalo. Si alguien causa división, ¿cómo puede causar división? Romanos 16:17 dice, los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, apartéis de ellos, apártate de ellos. Ahora, debemos de condenar solamente lo que la palabra de Dios condena. Aquí está la tentación, hermano. No solamente al débil y al fuerte. Tenemos nuestra cultura, nuestras tradiciones. Y algunas veces estas culturas y tradiciones no se alinean a la palabra de Dios. Y cuando alguien da escritura, buscamos excusa para decir mi tradición es más importante que la escritura. Te voy a dar un ejemplo. En los 80s hubo misioneros cristianos a, a unas islas en el sur de América y pronto el jefe de esta tribu creyó en el evangelio. Así que va al misionero y le dice, quiero ser bautizado. El misionero está contento y dice, tienes 10 esposas. No podemos bautizarte porque tienes 9, 10 esposas. Y el jefe de la tribu quiere ser cristiano. ¿Sabes qué es lo que hizo? Y esta es una historia verídica. Mata a 9 de sus esposas y regresa diciendo, estoy listo. ¿De quién fue la culpa? No es que esté mal tener más de una esposa, pero es una pecada que viola tu conciencia. En el principio, lo ideal es un hombre y una mujer. La ley de Moisés es la ley de Dios. David tuvo varias mujeres y nunca se condenó a esto, porque era una diferente cultura. No podemos hacer esto nosotros hoy, porque se ha cambiado nuestra cultura.
y eso toca la conciencia, y la conciencia es terreno santo. Si el cristiano en el Nuevo Testamento pensaba que comer carne era pecado, pero si la comía, violaba su conciencia, era pecado, aun cuando no estaba mal comer carne, ¿lo ves? Pablo lo dice, que todas las cosas pueden ser puras, pero las cosas que no entienden los débiles y aquel que transgrede su conciencia peca. Así que el fuerte debe de estar en cuidado de la conciencia del débil. No vamos a beber enfrente de ellos, me importa, no me importa su conciencia. Eso es pecar, hermanos. Esto es orgullo sobre de ellos. Todo cristiano, y esto es básico, y ojalá lo entiendas, esto es cristianismo básico. La Biblia habla de esto. No tenemos tiempo, solamente lo vamos a tomar. Es un tema corto. Y yo sé que estás hambriento. A las 12 ya queremos ir a almorzar. No seremos como otros pastores que predican 1 hora y media, 2 horas. Este misionero entonces condena lo que la Biblia no ha condenado. Tienes muchas esposas, no te podemos bautizar. Ese misionero pecó. Estaba añadiendo la palabra de Dios. No puedes hacer esto. Es mejor callarse. Cuando la palabra de Dios no lo dice, no le añadas nada. Puedo darte más ejemplos, pero este es suficiente. La Escritura condena a aquellos que añaden a la Escritura. La ley son los 10 mandamientos y nada más. Esa es su ley. Y está todavía en efecto. Dios no cambia y su ley procede de su naturaleza. Tú sabes bien que no se puede tener más de una esposa porque transgrede tu conciencia y sabes que está mal. Pero podemos hablar también del alcohol y de los bailes. Es un gran tema de los cristianos en México, también en este país. Cuando me convertí al cristianismo, mi pastor pensaba que era pecado ir a los bailes. Tenía un amigo llamado Gary. Y nosotros somos más estrictos. Y hay otros cristianos que son más libres. Y a él le encantaba ir a los bailes. Y era más cercano al pastor en la iglesia. Yo nunca fui porque nunca me importó. No me gustaba ir a las fiestas. Mi amigo decía, vamos, vamos. Les decía, ¿para qué? Para divertirnos. No quería. Oh, nunca te gusta divertirte. Creo que soy igual. ¿Por qué? Porque no necesito divertirme. No necesito eso. Así que nunca fui. Claro que fui al cine una u otra vez. Pero era por mi propia decisión. Yo tengo diversión en Cristo. Tengo diversión hablando de la palabra. Tengo diversión teniendo comunión con
mis amigos. Recuerdo una vez que nos dejaron ir de la escuela. Yo me fui a un estudio. En un mes tuve a estudiantes juntándose conmigo, estudiando y predicando la palabra. El problema es que hubo mucho decepción al ver que no había ningún cambio genuino en ellos. Así que, repito, el tema del alcohol y el baile. En la iglesia primitiva, el gran tema era la carne. Carne que era ofrecida a otros ídolos, animales que habían sido ofrecidos a ídolos. Pero dice el apóstol, no son ninguna cosa más que carne. La gente decía, hoy si como seré contaminado. Eran débiles. Así que, ¿qué dice Pablo hacer? La misma cosa que te he dicho. Los evangélicos hoy en día, el gran tema es el alcohol y el bailar. Un maestro en México me dijo que no puede ser cristiano porque el Estado, el gobierno requiere a los maestros ir a los bailes de las escuelas. ¿Qué debo de decir? ¿Qué debo de hacer? No creo que sea un pecado bailar, pero te voy a explicar. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Para un predicador decir vamos a ir de fiesta es mantener al débil. Y dije yo, cuando te metes en la conciencia de alguien, quítate los zapatos de tus pies, porque tú no te puedes meter en la conciencia de los demás. La conciencia es terreno santo. Aquel que duda sobre lo que comes es condenado. Inclusive Pablo dice que es pecado porque viola. Quiero darte un ejemplo. Estaba predicando en México y este pastor estaba ahí un hermano sentado y después de esto me iba a ir y el pastor y su esposa nos invita a comer y estamos ahí en la mesa y la señora haciendo tortillas y nos dice, su nombre era René de este hermano, me dice, ¿es pecado ir a los bailes? ¿Cómo voy a responder esa pregunta? Estoy tocando terreno santo, el hombre y su conciencia. No sé si él piensa que es pecado o no, no lo sé. ¿Cómo crees tú que yo respondí? ¿Cómo responderías a esto? No quieres decir, no, no te preocupes, dale gas. Estás tocando terreno santo. Hay mucha gente que va a los bailes, toman y hacen cosas estúpidas. Le respondí, no te voy a decir si es pecado, ni tampoco te voy a decir que no es pecado. Te voy a decir que debes obedecer tu conciencia. Y empezó a llorar. Esa noche va a la iglesia. Cada vez que me ve, me abrazaría y estaría tan contento de verme.
la conciencia es terreno santo. Juzgar en contra de mostrar contentamiento. ¿Por qué? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Él es el juez. No puedes juzgar, tampoco puedes menospreciar. El tema de Pablo no era el tema al alcohol o los bailes. El tema era carne ofrecido a los ídolos. Eran tentados pensar que era pecado. Uno puede decir, eres supersticioso. ¿Crees que te va a contaminar esa carne? ¿Ves el problema? ¿Ves los dos extremos? Ambos están mal. Podemos estar de acuerdo, unánimes, a una sola voz. Vamos a entender esto. Aquí está el examen entonces. Vas a tener un examen ahorita. ¿Cuál hermano está tentado a juzgar? ¿Mm? ¿Cuál? El débil, el que piensa que está mal. Aquel que piensa que tomar alcohol o los bailes está mal. Su tentación es juzgar. Ahora, a mí no me gusta el alcohol, pero estoy libre de tomar uno o dos. Pero nunca juzgué a mi hermano Gary que porque iba a los bailes. Nunca mostré orgullo, ni juzgué, ni tampoco él a mí. Recuerdo una vez, había una gran fiesta en el pueblo. Llegó a mi casa con mis hermanos y en aquellos tiempos todo el mundo fumaba. En los 1958, 59. Y le gustó. Y a mí no. Quería salir de ahí. Nos salimos. Pero nunca lo juzgué. Y nunca tampoco tomó orgullo sobre mí. Era mi convicción. Es una convicción personal, hermanos. No condeno quien lo hace. Pero una vez que a mí no me gusta, pues puedo tener la libertad de salir. Pero ¿cuál de los hermanos está tentado a mostrar orgullo? Y te sacas un 10 y contestas. Bien. El fuerte, el fuerte en la fe. Quiero leer Romanos 14. Para aquel que es débil en la fe, denle la bienvenida, no para contender sobre opiniones. Una persona cree que puede comer lo que sea, mientras el débil solamente come vegetales. En aquel tiempo, habla de este tema, en aquel tiempo, concerniente a la carne. Aquel que come no desprecia a aquel que se abstiene. Nunca mi amigo me condenó porque me quise ir, ni tampoco lo condené porque se quedó. Vamos a orar. Vamos a levantarnos y orar. Gracias.